Hay figuras que habitan en la oscuridad del folclore, entidades que trascienden fronteras y culturas, apareciendo en relatos de personas que no se conocen entre sí, pero que describen exactamente lo mismo. Uno de esos enigmas es el hombre del sombrero, una silueta alta, siempre en las sombras, que parece observar en silencio, a veces desde la esquina de una habitación, a veces desde el umbral de una puerta, y otras tantas desde el rincón más olvidado de la mente. Lo llaman Hat Man o simplemente el hombre del sombrero, y se ha ganado un lugar entre los fenómenos más escalofriantes reportados por testigos de todo el mundo. Nadie sabe con certeza si es un espectro, una alucinación colectiva, un ser de otra dimensión o algo aún más antiguo, más oscuro, más real. Y al final de este relato, te contaré una experiencia personal que viví con esta entidad en carne propia. Un encuentro que no solo me marcó, sino que cambió por completo mi forma de ver el misterio. Pero primero, adentrémonos en las sombras de este enigma. ¿Quién es el hombre del sombrero? Durante décadas, miles de personas han reportado ver la silueta de un hombre muy alto, vestido con una especie de gabardina oscura, sombrero de ala ancha y sin rasgos faciales visibles. A diferencia de otras apariciones, esta figura no parece difusa ni brumosa, sino sólida, más real de lo que uno quisiera aceptar. Algunos lo han visto en el marco de la puerta justo antes de dormirse, otros lo encuentran parado al pie de la cama, inmóvil. Pero hay algo que casi todos los testimonios tienen en común: una parálisis aterradora, un miedo instintivo y una sensación de que el tiempo se detiene mientras él observa. Lo que hace tan desconcertante este caso es que los reportes provienen de todos los rincones del mundo. Niños, adultos, ancianos, personas que jamás habían oído hablar de él, describen a la misma figura. Esto ha llevado a muchos investigadores del misterio a preguntarse si se trata de una forma de arquetipo colectivo, una entidad interdimensional o incluso un ser demoníaco. Hay quienes lo relacionan con los episodios de parálisis del sueño, cuando el cuerpo no responde mientras la mente comienza a despertar. En ese estado, algunos testigos han visto al hombre del sombrero mirándolos fijamente. Otros aseguran que les habló, les susurró cosas al oído o simplemente les transmitió un mensaje de que algo malo estaba por ocurrir. Pero lo más extraño de todo es que, en muchos de estos relatos, él parece estar más consciente que cualquier alucinación, como si supiera que lo estás viendo, como si le gustara el miedo que provoca. Una mujer en Texas reportó que cuando tenía 7 años, despertó en medio de la noche y vio al hombre del sombrero parado frente a la ventana. Pensó que era un ladrón, pero al encender la lámpara no había nadie, y sin embargo, la silueta seguía reflejada en el cristal. Otro testimonio llega desde los Países Bajos. Un joven aseguró que vio a esta entidad desde los 8 años hasta los 17. Siempre aparecía en su habitación, justo antes de un evento trágico en su vida: la muerte de su abuelo, el accidente de su hermano, la pérdida de su casa. El hombre del sombrero se volvió un presagio de lo inevitable. En algunos casos, esta entidad no solo observa, camina, se acerca, se manifiesta. Hay testimonios de personas que aseguran haber sentido que se les subía encima, que respiraba muy cerca, que los tocaba con una mano fría como la muerte. Los expertos en fenómenos paranormales han intentado, durante años, descifrar la verdadera naturaleza del hombre del sombrero, y aunque no hay una verdad absoluta, existen varias teorías que buscan explicar quién o qué es realmente esta entidad que aparece en las sombras. Una de las más aceptadas en el ámbito es la del parásito psíquico, un ser que no tiene forma física concreta, pero que se manifiesta adoptando una silueta reconocible para nosotros. En este caso, la de un hombre con sombrero y gabardina, como si fuera una representación de autoridad o vigilancia. Se dice que este ser se alimenta del miedo,
que se nutre de la energía emocional intensa que produce el pánico, el terror paralizante, y que por eso elige aparecer en momentos de mayor vulnerabilidad emocional, como durante la parálisis del sueño, crisis personales o eventos traumáticos. Sería como un buitre invisible que ronda en el aire, esperando el momento justo para absorber aquello que más lo fortalece. Otra teoría sugiere que se trata de un viajero interdimensional, una conciencia que no pertenece a este plano, atrapada entre realidades, desplazándose entre los márgenes de lo que entendemos como espacio-tiempo. Si eso fuera cierto, el hombre del sombrero no solo sería un observador, sino un testigo de múltiples líneas de tiempo, de múltiples versiones de nosotros mismos, y su aparición sería simplemente un error, una fuga en la realidad que nos permite verlo cuando no deberíamos, cuando por accidente sus planos colisionan con los nuestros. También hay quienes lo consideran un demonio antiguo, una entidad oscura que ha existido desde tiempos remotos, desde mucho antes de que tuviéramos palabras para describirlo. Esta versión lo vincula a tragedias personales, a lugares donde han ocurrido muertes violentas, suicidios, accidentes. Se cree que esta entidad se ancla a la energía del sufrimiento humano y que, cuando alguien nuevo entra en contacto con ese espacio, el ente se manifiesta como una advertencia o como un verdugo invisible. Su sombrero y su silencio serían una forma de representar su jerarquía en el plano espiritual, como si perteneciera a una orden antigua de seres que vigilan, que castigan, que arrastran consigo la oscuridad. Pero también hay una teoría aún más inquietante, la de que se trata de una forma avanzada de inteligencia, quizás no demoníaca ni fantasmal, sino algo completamente ajeno a nuestra comprensión, una entidad que nos estudia, que nos observa como nosotros lo haríamos con una colonia de hormigas, sin intención de dañar, pero sin empatía, sin emoción, una conciencia fría, distante, que aparece cuando se dan ciertas condiciones energéticas y que está interesada en nuestras emociones, en cómo reaccionamos al miedo, al aislamiento, a la percepción del peligro inminente. Y lo más desconcertante es que muchos de los testimonios coinciden en que el hombre del sombrero aparece en lugares específicos, lugares donde la energía parece distinta, como si algo estuviera enterrado bajo la superficie, como si los cimientos de ese lugar estuvieran marcados por el dolor, la tragedia o lo prohibido. Se habla de casas construidas sobre terrenos malditos, sobre antiguos cementerios, sobre zonas donde se practicaron rituales oscuros, donde hubo guerras, abusos o muertes silenciadas por generaciones, y en muchos de estos lugares la aparición del hombre del sombrero no es única, hay un patrón. Personas diferentes, en momentos diferentes, ven la misma figura, sienten la misma presión en el pecho, el mismo pánico profundo que parece surgir de lo más primitivo de nuestro ser. También se le ha vinculado a espacios donde antes hubo casas abandonadas, estructuras antiguas que fueron demolidas, pero que dejaron una energía impregnada en la tierra, como si el pasado no hubiera sido borrado del todo, sino que siguiera presente, flotando, esperando a manifestarse cuando la oportunidad es perfecta. Quizás el hombre del sombrero no aparece por casualidad, quizás siempre ha estado ahí, y simplemente hay lugares donde el velo entre nuestro mundo y el suyo se vuelve más delgado. Y aunque muchos de estos relatos parecen leyendas urbanas, hay quienes aseguran haberlo visto cara a cara o algo así. Uno de esos testigos soy yo. Lo que viví ocurrió en el año 2017, mientras trabajaba en una casa en lo profundo de una montaña, un lugar sin electricidad, rodeado de bosque, alejado de todo. Lo que parecía un día más de trabajo se transformó en una pesadilla que nunca olvidaré. Y al final de esta historia, te contaré con todos los detalles lo que presencié y cómo me marcó para siempre. Como amante del misterio,
Había escuchado hablar del hombre del sombrero. Lo conocía por relatos, por foros, por videos de internet, pero jamás imaginé que un día sería yo quien lo vería. En pesadillas, después de un encuentro cercano con mis propios ojos, en la vida real, todo comenzó un miércoles del año 2017. Trabajaba en una compañía de construcción en los Estados Unidos. Ese día nos asignaron un proyecto diferente: construir en una casa completamente nueva, en lo alto de una montaña, aislada, rodeada de bosque, lejos de todo rastro urbano. No había vecinos cerca, no había electricidad instalada aún, solo nosotros y el sonido del viento entre los árboles. Éramos 3, el jefe, un compañero y yo. Desde que llegamos, sentí algo extraño. No miedo exactamente, era una mezcla entre curiosidad y advertencia. La casa, aunque nueva, tenía algo fuera de lugar. Era grande, con 2 pisos, un sótano y un garaje doble. Pero había algo raro en ese garaje. Tenía un techo bastante alto, como una especie de ático, y una ventana misteriosa en lo alto. Una ventana que, según lo que vimos por dentro, no daba a ninguna habitación, a ningún acceso, solo un espacio cerrado, inaccesible. Mi tarea ese día era en el lugar más oscuro de la casa, el sótano, sin electricidad y con la escasa luz natural que entraba por las ventanas. Me tocó instalar cerámica en lo que sería el baño del sótano. Estaba solo. Mientras trabajaba agachado, vi una sombra cruzar por el rabillo del ojo. Pensé que era el jefe, bajando para revisar el progreso. Me levanté, pero no había nadie. Me pareció extraño, pero seguí trabajando. 1 hora después, volvió a pasar, otra sombra, otra figura fugaz, pero esta vez la sentí con más claridad, como si alguien estuviera observándome desde un rincón del sótano. Me incorporé bruscamente y revisé todo el lugar. Nada. El miedo empezó a meterse en mis huesos. Subí hasta el 2.º piso donde estaba mi compañero y le pregunté si alguien más había bajado al sótano. Me dijo que no, ni él ni el jefe se habían movido de su lugar, y aún así yo lo había visto. Había sentido que no estaba solo. Más tarde, el jefe insistía en quedarse hasta tarde para avanzar con el trabajo, pero yo ya no quería seguir. Mi compañero y yo decidimos marcharnos. Eran aproximadamente las 4:30 de la tarde cuando dejamos el lugar y regresamos a casa. Al día siguiente no trabajamos, pero el viernes el jefe nos llamó para pagar y conversar. Lo que nos dijo entonces me heló la sangre. Nos preguntó si recordábamos que lo habíamos dejado solo ese miércoles. Nos miró serio y luego soltó. Estaba sacando herramientas para irme. Todo estaba oscuro. Como saben, no hay luz ahí, solo la claridad de la luna entrando por las ventanas. Cuando me volteé para guardar lo último, escuché un ruido proveniente del fondo de la sala, y entonces lo vi. Una figura alta, negra como la sombra. Usaba un sombrero ancho. Parecía tener una túnica que llegaba hasta el suelo. No tenía rostro, solo una silueta. Y lo más escalofriante es que habló. «Help me», dijo la figura. «Ayúdame». El jefe, alguien escéptico, salió corriendo. Nos lo contó frente a otros trabajadores. Nadie se rió. Nadie quiso volver a esa casa a trabajar solo. Después de eso, pensé que todo terminaría, pero no fue así. Comenzaron las pesadillas. Una noche soñé que corría desesperado hacia mi casa, pero cuando llegaba, él estaba ahí, parado en la puerta, observándome. No se movía, solo me esperaba. No entré. Seguí corriendo, sintiendo su mirada quemarme la espalda. Desperté bañado en sudor y por semanas no pude volver a dormir con tranquilidad. Sentía que esa entidad me había seguido, que había salido de esa casa conmigo. No me sentía bien, no me sentía seguro. Y finalmente, cuando logré mudarme, las pesadillas cesaron, pero su imagen, su presencia, sigue viva en mi memoria. Tal vez esté en más lugares de los que imaginamos. Tal vez esté justo ahí,
en la esquina de tu habitación, esperando que apagues la luz. ¿Y tú, alguna vez lo has visto? Y así, entre sombras y susurros, llegamos al final de este viaje al corazón de uno de los misterios más inquietantes que ha cruzado los límites entre lo real y lo inexplicable: el hombre del sombrero. Esa figura silenciosa que aparece cuando menos lo esperamos, que observa desde la penumbra, que deja una huella invisible pero imborrable en quienes lo han visto o sentido cerca. A lo largo del tiempo, miles de personas alrededor del mundo han descrito lo mismo: una silueta alta, oscura, con un sombrero que oculta su rostro, pero no su presencia. Y aunque las teorías intentan darle forma, aunque tratamos de encasillarlo en lo paranormal, en lo psicológico, en lo espiritual o incluso en lo científico, lo cierto es que nadie sabe con certeza qué es. Lo que sí sabemos es que su misterio continúa creciendo, que su nombre se repite en conversaciones nocturnas, en foros olvidados, en susurros que recorren las paredes de casas donde alguna vez fue visto, y que en algún rincón, tal vez esta noche, alguien más lo verá, de pie, en la esquina de una habitación, inmóvil, observando sin emitir un solo sonido. ¿Será una advertencia? ¿Será un castigo? ¿O será simplemente un espectador silencioso de nuestra propia oscuridad? Gracias por acompañarme en este recorrido hacia lo desconocido. Si tú también has tenido alguna experiencia extraña, si has sentido esa mirada invisible en medio de la noche, no estás solo. Somos muchos quienes tratamos de entender lo que no se puede explicar. Te invito a suscribirte y seguir explorando estos misterios conmigo, porque este solo es el principio. Cada historia es una puerta, y cada puerta nos acerca más a la verdad que nadie se atreve a nombrar. Hasta el próximo video de lo desconocido, donde el misterio nunca duerme.